Bueno, de acuerdo a lo que prometí, quiero saludar la presencia de 3 compañeros de Catamarca que han venido hasta aquí. Y Catamarca es una provincia donde Política Obrera ha reunido un grupo importante de jóvenes que están librando una lucha en el campo universitario y estudiantil muy firme. Y bueno, es un orgullo tenerlos aquí. Bueno, no se trata de pedir un aplauso porque esto no es un festival, pero quiero destacarlo por el interés político que significa que hayan hecho todo ese esfuerzo para llegarse hasta aquí. Hoy en un programa que de radio, de televisión, no me acuerdo exactamente cuál, les conté que cuando yo doy una charla, la parte más interesante no es la charla, sino es el debate que se produce después de la charla. Y les juro que no les mentí, además como ahí no había público, no tenía por qué hacer demagogia, era un periodista nomás, con el cual estaba hablando. Lo señalo porque realmente es así, y me gustaría hacer un planteamiento que sirva para discutir y que ustedes hagan un esfuerzo para abrir un debate. Es muy importante, porque después de todo la democracia sindical no es solo el derecho a la expresión, no solo es el derecho a discutir y todo lo demás, sino que para que la democracia prospere, cada uno de los trabajadores tiene que desarrollar ideas propias, de manera que pueda confrontar políticamente con los otros compañeros y de ese modo llegar a una cuestión colectiva. Indudablemente que el tema fundamental, aunque pasó ya un año de la elección, es la irrupción de Milei en el campo político y como consecuencia de esta irrupción un ataque violentísimo a las condiciones de los trabajadores, absolutamente violento. La transferencia de ingresos de los jubilados, por ejemplo, a los grandes capitalistas es enorme. Vamos a tomar un dato. La población perdió el 25% de su capacidad adquisitiva. Los bonos de la deuda externa aumentaron un 75% y las acciones de las empresas en la bolsa aumentaron un 130%. Se las llevaron todas. Son cifras descomunales. Cuando digo 130%, 75%, en dólares. No en una moneda que se desvaloriza con fuerza. Entonces hay una confiscación. Es muy importante entender esto. El sistema capitalista es un sistema de confiscación económica del trabajo por parte del capital. De otro modo, no entendemos lo que está ocurriendo. Hoy, por ejemplo, lo expliqué en mi última entrevista y la periodista me lo tuvo que admitir. Es decir, toda la sociedad está subordinada a la acumulación capitalista. ¿Qué es lo que hay de singular en Milei para que empecemos a entender esto y podamos abrir una perspectiva? En el pasado, la primera singularidad es que en el pasado, para hacer lo que hace Milei, antes tenía que producirse un golpe militar. Entonces había un golpe militar, se suprimían todas las libertades democráticas, se cerraba todo, no había partido, no había elecciones ni nada, y se nombraba un ministro de Economía como el ministro de Economía de Milei, igualito, que hacía exactamente eso. Pero estos planes económicos, en el pasado, en las diversas dictaduras que han habido desde 1955 en adelante, se sostuvieron con la bayoneta. Ahora este plan económico nace de un gobierno que fue votado mayoritariamente. Es un dato importante. Es cierto que en la primera elección sacó el 30% de los votos y Massa sacó el 34%, y que solo después, cuando la competencia fue entre dos, de ese 30 pasó a un 56, es decir, obtuvo casi los mismos votos que había obtenido antes de fuerzas que no eran de este partido de la Libertad de Avanza, ¿no es cierto? Pero finalmente se impuso. Y no hace falta bayonetas, no tuvo que recurrir a las bayonetas.
Que se trata de un gobierno de características similares lo prueba que las primeras medidas que adoptó es que no se puede manifestar por las calles, que no se puede protestar, que cuando hubo protestas mató a la policía, que reprimió, que encarceló, pero nada que no sea lo que hace la democracia con la clase trabajadora cuando se moviliza. Es decir, no se lo puede comparar de ningún modo con la dictadura militar. Y al mismo tiempo, un gobierno que ejecuta un plan económico tan brutal en el sentido de pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, es en el Parlamento un gobierno minoritario, con lo cual debería tener dificultades totales para hacer aprobar las leyes. No. Saca las leyes que quiere, bajo la forma de decretos, y veta las leyes que el Parlamento aprueba. El Parlamento puede insistir con un nuevo voto para que salga esa ley. Y cuando va a insistir, no están los mismos votos que habían estado cuando se aprobó la ley. Quiere decir que dividió a la oposición y la ley que él vetó quedó vetada. Si es un decreto, el Parlamento puede derogar un decreto, pero nunca están los votos para derogar el decreto. Por lo tanto, es un fenómeno, es decir, no subió con las bayonetas, tiene minoría, maneja como quiere a los opositores e impone un plan económico extraordinario. Uno se tiene que preguntar qué es el mago Houdini, ese que salía, lo metieron en una trampa y terminaba saliendo permanentemente. Es una cuestión política muy importante, porque lo que explica Milei son dos grandes factores. Y si entendemos estos dos grandes factores, sabremos cómo entrar a Milei, cómo derrotarlo y avanzar en los intereses de la clase trabajadora. El primer factor no es nacional sino internacional. Y eso tiene que considerarse de esa manera, porque tampoco Onganía subió por una cuestión nacional, tampoco Videla subió por una cuestión nacional. También las dictaduras se fueron por razones internacionales. Por ejemplo, en el golpe contra la Unión Cívica Radical que gobernaba Arturo Illia, el objetivo muy declarado de ese golpe era aislar en América Latina a Cuba, y una vez aislada, derrocar al gobierno de la Revolución Cubana. Entonces ustedes veían que había un propósito generalizado. Por eso empezaron a surgir dictaduras en otros países. Por ejemplo, primero fue en Brasil, después vino Argentina, después vino otros, y se concertaban en dictaduras. Había un problema internacional. Con esto quiero decir que un militante, un luchador, una mujer u hombre activo del movimiento obrero, si quiere entender la política, tiene que partir de la política mundial. Y uno dice, bueno, pero no, es compleja la política mundial. Por compleja que sea, primero hay que partir de la política mundial. Porque si no se parte de la política mundial, la política nacional, que uno cree que es menos compleja porque uno vive acá, se transforma no en compleja sino en indescifrable. Nadie termina entendiéndola. Y nosotros como partido político intervenimos sobre esa base y podemos discutir ese problema internacional. ¿Cuál es el problema internacional? Que el capitalismo ha entrado en una fase de guerra mundial. Y no se puede entrar en una fase de guerra mundial si los distintos países capitalistas en su vida interna no se ajustan a las condiciones de una guerra. Porque es indudable que si no hay guerras y qué sé yo, los gobiernos de tipo democrático, los métodos democráticos de gobierno, tienen mayor campo de moverse. En cambio, si hay una guerra mundial, las exigencias económicas, políticas, militares, se imponen por sobre toda otra consideración. Entonces ustedes tienen no solo en Argentina Milei, sino que vuelve Trump en Estados Unidos, que piensa gobernar igual que como Milei, o Milei está gobernando como lo había hecho Trump.
¿Qué quiero decir? Aunque él va a tener, en el caso de Trump, va a tener votos en el Congreso, él ya ha dicho que piensa gobernar por decretos del Poder Ejecutivo, sin pasar por el Congreso. El argumento es que quiero operar con rapidez. No quiero que me detengan largo debate parlamentario, quiero actuar. Y al mismo tiempo le ha dado el poder político Trump a el magnate número 1 de la economía mundial, que es Elon Musk, que es el mayor contratista del Estado norteamericano. Entonces, como ustedes ven, ¿qué quiere decir contratista? Quiere decir que Elon Musk lanza satélites que permiten desarrollar la comunicación en el mundo, y esos satélites cumplen un papel vital en la guerra de Ucrania. El Estado Mayor del ejército ucraniano se comunica a través del sistema Starlink, que es el sistema de satélite de Elon Musk, y lo mismo ocurre con Israel. Entonces, hay una tendencia de la burguesía mundial a derechizar el proceso político, porque hay una crisis capitalista. La crisis capitalista lleva una guerra comercial, lleva una guerra económica, lleva una guerra financiera, lleva una guerra geopolítica. ¿Qué quiere decir geopolítica? A una guerra por ocupar otros territorios, y lleva una guerra militar, que es lo que está ocurriendo. Entonces esto es muy significativo. Milei es una pieza en el escenario de la política mundial, y de alguna manera lo entiende con claridad porque acaba de firmar un memorando de entendimiento con el Estado sionista de Israel, al cual la Corte Internacional de Justicia ha pedido el arresto de todos sus miembros por criminales de guerra. Tenemos un gobierno que acaba de establecer un acuerdo con un conjunto de criminales de guerra calificados como tales, no por Política Obrera y no por una organización de derechos humanos, calificados como criminal de guerra por el Tribunal Internacional de Justicia, que es un tribunal de las Naciones Unidas, que es un tribunal que históricamente ha servido al imperialismo, pero que no puede dejar de constatar. Por ejemplo, hay una mujer que dirige los organismos que tienen que ver con lo que ocurre de las Naciones Unidas, creo que el nombre es Paula, el apellido me lo acuerdo mejor, Albanese, una funcionaria de las Naciones Unidas, pagadas por los 180 y pico de países y gobiernos y capitalistas de las Naciones Unidas, que ha dicho: esto es un genocidio, lo de Gaza es un genocidio, y sigue. Y él firma un memorando de entendimiento. También quiero que ustedes entiendan una cosa: nosotros esta noche vamos a volver a casa, probablemente llueva, a lo mejor nos mojamos antes de llegar, y bueno, comeremos algo y después nos iremos a dormir. Los que tengan dificultad de sueño ya sabrán cómo arreglarse, los que por suerte no la tienen, fenómeno. Esa es nuestra vida. Mientras ocurre eso, estas masacres tienen un significado muy importante para nosotros que vamos a ir al escenario a dormir. El significado que tiene es que la matanza colectiva de gente se ha naturalizado. El mundo es así. Llueve, estalla un volcán, en algunos lugares hay inundaciones. Argentina le gana a Paraguay le ganó a Argentina. Argentina le ganó a Perú, ¿está claro? Y además se mata gente. Forma parte del metabolismo, las masacres. Y es aceptado en un país como Argentina, que ha sido vanguardia en la lucha por la memoria de 30.000 desaparecidos. Miren con qué rapidez el gobierno de Milei cambió el eje, y ahora, en lugar de ser la vanguardia de la memoria de 30.000 desaparecidos, es la vanguardia de los tipos que hicieron desaparecer a estas 30.000 personas. Entonces, ustedes ven, es una política del imperialismo que tiene que ver con una guerra
porque tiene que ver con crisis económicas muy profundas y una lucha de distintas potencias capitalistas por el control de la economía mundial. Porque el que controla la economía mundial controla el mercado, produce y vende. Y el contrario se joderá. Ahora, si pierdo, me jodo yo y gana mi contrario. Entonces, como es una lucha por la acumulación capitalista de capitales que actúan en naciones diferentes, la competencia entre ellos se transforma en una competencia entre estados y en una competencia entre estados una competencia en la guerra. Es en este cuadro que ocurre. Por ejemplo, ahora virtualmente cayó el gobierno alemán. Es un gobierno de coalición, etcétera, etcétera. Va a haber elecciones. Las elecciones las gana la derecha. Van a ser en febrero. El gobierno francés está en crisis completa porque en una elección reciente el pueblo lo rechazó violentamente. Entonces empezó una serie de maniobras. Más tarde o más temprano va a tener que renunciar y va a convocar elecciones. Si renuncia y convoca elecciones va a ganar la derecha. Hay un alineamiento mundial. Y al mismo tiempo, a nivel popular, ustedes ven en la televisión y en los diarios que hay grandes movilizaciones, en particular en Europa, contra las masacres del Estado sionista. Hay grandes movilizaciones. Acá, por ejemplo, un dirigente de la izquierda, del MST, fue llevado a la justicia porque al denunciar al Estado de Israel se lo calificó de antisemita. Y entonces le han hecho un juicio. Entonces muchos de nosotros salimos a ser testigos por el lado de la defensa. Y nuestra defensa, nuestra posición contra el Estado de Israel, contra el sionismo, contra la masacre, convenció al juez, a la jueza. Y entonces, digamos, la jueza lo absorbió. Ahí en ese escenario pequeño, porque en un escenario pequeño donde entrábamos la jueza, el fiscal, la acusación y la defensa, se libraba una lucha, digamos, por este tema de la guerra mundial. ¿Qué hace la acusación? Apelar a la justicia, a la instancia superior, a la segunda instancia del proceso judicial. ¿Qué va a fallar? Si es por mi ley, que ha firmado un memorando de entendimiento, va a fallar probablemente en contra. Y puede ser que vaya preso un dirigente de izquierda de la Argentina, vaya preso por oponerse a la guerra en Gaza, con el argumento de que es antisemitismo. Terrible. Además, no solo es terrible, sino que como probablemente la mitad de los judíos en el mundo denuncian los crímenes del Estado de Israel en Gaza, nadie puede decir que el Estado de Israel habla en nombre de los judíos. Está claro, hablará en nombre de los judíos que están de acuerdo con la masacre, pero no habla en nombre de los judíos que están en contra de la masacre. Entonces este es un escenario. Lo de Argentina ocurre en un escenario. Y en ese escenario está comprometida la oposición, que no tiene las ideas del Milei, que no las comparte, pero que es impotente, es incapaz para hacer frente a la presión internacional para que esta política no sea bochada, no sea derrotada. Y entonces esto explica por qué un gobierno que no tiene diputados termina imponiendo él las leyes y los que tienen diputados no imponen ninguna ley. Esto es una contradicción. ¿Cuál es la explicación de la contradicción? Detrás de todo esto opera, digamos, el capital internacional, pero opera algo más fuerte que el capital internacional. Opera una fuerte tendencia a resolver la crisis capitalista por medio de la guerra. Y el propio capital internacional se tiene que adaptar a una política de guerra que a lo mejor no estaba en sus cálculos económicos con anterioridad. Para dar un ejemplo, en Alemania está Bayer, una fábrica química. Alemania había hecho un acuerdo con Rusia para que Rusia le venda gas barato.
Bayer dijo, fantástico, voy a poder derrotar a Pfizer, la norteamericana. Entonces vino Trump y dijo, vos no le compras más a Rusia, vos me le vas a comprar a mí, que vale el triple o el cuádruple. Y Alemania rompió con Rusia, desatando la guerra en Ucrania. Se quedó sin el gas. Se lo compra Estados Unidos. Alemania está en una crisis industrial pavorosa. Las plantas de la fábrica Volkswagen en las próximas semanas van a ir cerrando. Miren ustedes la catástrofe que está. Y algo que no crecía tan fuerte en Alemania ha empezado a tener un crecimiento extraordinario. La fábrica Rheinmetall, que fabrica armas. Entonces la propia burguesía, ella es llevada a la guerra por la lógica de su propio por la lógica propia del capitalismo. Es decir, que lo nuestro no es una teoría conspirativa, unos ricos se pusieron de acuerdo para joder al resto del mundo. Estos ricos son a su vez, hasta cierto punto, víctimas de la lógica de su propio sistema social, y no se las llama víctimas porque cuando se dan cuenta que el sistema social exige ir a la guerra, dicen vamos a la guerra, y se transforman en victimarios. En cambio los trabajadores no, los trabajadores van a morir en los campos de batalla, en sus viviendas cuando les caiga un misil, en las calles. ¿Me explico? Entonces este es el gran fenómeno. Quiero reivindicar para Política Obrera su lugar excepcional, original en el señalamiento de estas perspectivas, porque nosotros sacamos un artículo 24 horas después que fue invadida Ucrania, que trazó anticipadamente todo el rumbo que ha tenido esta guerra, en tanto que otros tenían, digamos, otro tipo de opiniones. Esta es la lógica. Además hay una cosa que también es interesante, y las he explicado hoy en la radio, con lo cual se demuestra algo interesante también, que sea una posición política clara. Los medios de comunicación oficiales, con pauta, sin pauta, esto y lo otro, se pueden transformar en vehículos de la posición revolucionaria. Porque yo le dije, creo que fue en el programa en Aries, dije lo siguiente: esto pone en crisis el sufragio universal. El voto. Porque si el voto llevó a Milei a la presidencia y Milei nos lleva a todos al cementerio, ¿cuál era el sentido del voto? Yo ya lo puse en un artículo, discúlpenme que haga esta digresión, y hasta el día de hoy me llama la atención de que nadie me destacó esta idea ni dentro del Partido Obrero. He quedado más solo que Adán en el día del amigo con este planteamiento. Yo pongo en cuestión el sufragio universal y la voluntad popular en una sociedad capitalista, porque el sufragio universal se ejerce en un cuadro político que se establece antes de votar, y vos tenés que votar o por este, o por este, o por este, o por este. ¿Se entiende? En un cuadro previo. En ese cuadro previo, la burguesía se aseguró, por medio de la publicidad, por medio de lo que ustedes quieran, que la primacía la tengan ciertos candidatos. Puede haber alguien de izquierda, pero la burguesía se aseguró que ese de izquierda no va a tener esa primacía, con independencia incluso de que ese candidato de la izquierda ni siquiera tiene que tenerla, porque por sus posiciones tan lavadas, uno dice, este se da cuenta de lo que está viviendo, no está actuando. Entonces, esto es un problema muy importante, porque como este gobierno ataca las libertades democráticas, tenemos un conflicto entre el sufragio popular y las libertades democráticas. Es decir, que nosotros tenemos que proclamar, digamos, el derecho a una lucha consecuente, final, contra gobiernos de este tipo, en defensa de las libertades mismas, para que, con la modificación del cuadro político,
el ejercicio de la voluntad popular no sea un instrumento de la guerra y no sea un instrumento de los gobiernos por decreto. Este es el primer gran factor internacional. Y este gran factor internacional nos está diciendo que el capitalismo está en un estado de agonía. Porque cuando el régimen social tiene que sobrevivir a fuerza de... está diciendo lo siguiente: mejor entiérrenme, yo soy un mal para la sociedad. Si yo sigo en pie, lo único que va a ocurrir es que el número de muertos va a crecer, el número de gente viviendo debajo de la pobreza va a crecer, el número de chicos que no van a tener educación va a crecer. Por lo tanto, como régimen que organiza la humanidad, está agonizando. Y que el régimen que explota a la humanidad esté agonizante es un hecho revolucionario. Y sin embargo, en medio de una situación que hasta cierto punto es abiertamente contrarrevolucionaria, porque es una guerra. Entonces, sobre la base de esta posición está el otro factor, que nosotros lo señalamos claramente, porque no tenemos otro compromiso que con la verdad, y porque si nos engañamos a nosotros mismos, como militantes y como luchadores, fracasaremos. Entonces mejor es mirar las cosas de frente, y eso nos puede crear una oportunidad de victoria. Hay una crisis brutal en el movimiento obrero. Todas las organizaciones sindicales en el mundo, sin excepción, están todas compradas. Y si están compradas en una situación como esta, son cómplices de la guerra. Y la CGT ha hecho un acuerdo con Milei por la reforma laboral. Y no dijo, bueno, pero este tipo no tiene apoyo de nadie, porque en el Congreso es minoría, acá esto y lo otro. No, vamos con Milei. Movilizar a los trabajadores no, porque nosotros no queremos que se cree una situación en que Milei pueda ser derrocado por una acción extraordinaria de las masas. Porque si hay una movilización extraordinaria de las masas van a decir, bueno, queremos dirigir los sindicatos, porque ustedes son todos empresarios, ustedes son todos burócratas. Entonces la burocracia se alinea. Y como ustedes saben muy bien, porque lo hemos discutido, gran parte de la izquierda en Argentina y en el mundo va atrás de la burocracia sindical, con el argumento de que como dirige los sindicatos y los obreros no pueden movilizarse sin los sindicatos, hay que ir detrás de la burocracia sindical. Eso no es correcto. Los sindicatos se crearon como un factor de unidad y movilización. Si dejan de cumplir ese rol, porque la burocracia los integra el Estado, si dejan de cumplir ese rol, o se derroca la burocracia en el campo sindical, o se inicia una acción política contra el capitalismo al margen de los sindicatos, que finalmente va a provocar una revolución dentro de los sindicatos mismos. Hay una crisis en la clase obrera. Y la salida de esa crisis de la clase obrera es disipar la confusión que tienen sobre el momento político actual. Por ejemplo, ¿la clase obrera advierte el problema de la guerra? No. Por ejemplo, para dar un ejemplo, ¿en las fábricas se discute la guerra? No se discute la guerra en las fábricas. A lo mejor el otro día se discutió el gol, un golazo extraordinario contra Perú, ¿no es cierto? Y la gente declaró la admiración, pero no está en la agenda. Ahora, claro, no quiere decir que no haya ninguna cosa importante en la agenda. En la agenda hay luchas en la fábrica por cuestiones reivindicativas, peleas entre los trabajadores estatales, entre los docentes, etc. La clase obrera no está muerta, tiene una crisis extraordinaria. Y una parte de ella votó por Milei, creyendo que castigando a Milei castigaba a los responsables de la situación social que tienen, que viene agravándose en términos negativos desde mucho antes de la llegada de Milei. Una clase obrera confundida puede adoptar posiciones reaccionarias. ¿Esto lo escucharon ustedes alguna vez? Porque es completamente dogmático.
caracterizar que en cualquier situación histórica la clase obrera desempeña un papel revolucionario. Si tiene una gran crisis, y sobre la base de esa gran crisis, el imperialismo le introduce una derrota importante a su organización independiente, puede ser capturada por los sectores lúperes y reaccionarios de la sociedad. ¿Y eso qué significa? Significa que ha retrocedido décadas o siglos en su desarrollo histórico. Pero como las cosas son como son, y el obrero es un explotado, el capitalista es el explotador, pasado un cierto momento, la clase obrera se empieza a convencer de que esta tendencia reaccionaria no le sirvió para nada. Hay una generación joven que dice: estos viejos de la clase obrera nos cagaron la vida. La juventud obrera que empieza a ir a la fábrica, qué sé yo, y empieza una renovación de la clase obrera. No estoy hablando nada que sean cuestiones terminales, pero hay una confusión claramente, y ustedes lo pueden ver en Salta. Yo hoy tiré una frase y no encontré a nadie que me diga que estoy equivocado. Gran parte de los que votaron por el Partido Obrero en las elecciones de 2013 en Salta, cuando Pablo López salió diputado y Gabriela Serrano salió senadora provincial, en la última elección votado por Milei. Pues si no, no vinieron los votos. Nosotros en esa ocasión sacamos una cantidad de votos demasiado grande como para que Milei pueda ganar con el 70% y no haberse chupado los votos de nosotros. Ustedes se dan cuenta de lo que hay. Pero esto nos tiene que inspirar a la lucha. Porque hay gente que dice: ah, viejo, no hay como entrar. Por supuesto que hay como entrarle. Hay que tener una actitud crítica sobre cómo se condujeron las cosas en distintos momentos, sobre la falta de comprensión de la izquierda de la situación actual. Por ejemplo, el partido que habla de que la guerra arma toda la situación presente es el nuestro. Los demás no hablan de la guerra, porque incluso estoy convencido, no puedo asegurarlo, estoy convencido de que los asesores, ¿cómo se llaman asesores para los medios? Los asesores no son ideológicos, mediáticos, le dicen: no cometas el error de hablar de la guerra. ¿Y por qué es un error? Porque asustas a la gente, boludo. Te tienen que ver como un tipo que no mete miedo, nada. Y rifan el esfuerzo de hacer entender algo que es difícil de entender, o un poquito difícil de entender, pero que depende de cómo se lo explique. Lo rifan, porque ¿cómo voy a hablar de la guerra? Hay elecciones y todo lo demás. Además, justo me tocó un programa a las 8 de la noche cuando la gente está morfando. No le voy a decir que los niños en Gaza y las niñas en Gaza están siendo masacrados. Dejémoslo para el horario, y no encuentran el horario en que pueden hablar, digamos, les estoy describiendo la realidad misma. Estoy describiendo. Entonces nosotros tenemos este planteamiento general, y con esta idea de clarificar por medio de la propaganda, por medio de la agitación, por ejemplo en los medios digitales, en la televisión, en la calle, y buscando organizar a la gente que vamos esclareciendo, reconstruir las fuerzas que inevitablemente se van a reconstruir en forma de masa cuando se produzca un quiebre en la clase obrera de diversos países, no de todos, de diversos países, al entender que la guerra los está amenazando de forma directa. Porque es evidente que no es casualidad que en Europa haya más movilizaciones contra la guerra, porque Europa es como si nosotros tuviéramos guerra en Bolivia, Chile, Brasil y Uruguay. Entonces tendríamos una actitud muy activa frente a esa guerra. Además nos pasó ya, disculpen, hago un paréntesis, cuando Perón volvió a la Argentina se produjo el golpe de Estado de Uruguay y se produjo el golpe de Estado de Chile. Ya estaba el golpe de Estado de Bolivia,
ya estaba el golpe de Estado en Brasil, faltaba la Argentina, y Perón no denunció ninguno de estos golpes, colaboró con Pinochet y fue un factor de victoria del golpe final de Videla. Entonces se va a producir. ¿De dónde lo saco? Ocurrió en la Primera Guerra Mundial. Cuando la gente se dio cuenta de que la guerra no era por defender a mi patria, sino para los capitalistas que los estaban masacrando en forma brutal. Hay una película que ustedes deben haber visto, no sé si Netflix o ese tipo de historia, Sin Novedad en el Frente. Cuando empezaron a ver eso, los obreros de Alemania y Francia, los soldados de Alemania y Francia, empezaron a confraternizar entre ellos contra los generales. Estalló la revolución en Rusia, después estalló la revolución en Alemania. De paso les digo una cosita, también otra digresión, pero siempre tratando de aportar. El otro día, el 9 de noviembre, se celebró por los medios la caída del muro de Berlín, en Alemania. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo señalo? Porque también el 9 de noviembre, también en Alemania, pero de 1918, el levantamiento de la clase obrera de Berlín acabó con la monarquía alemana y consagró la república. Eso no se celebró. La revolución de noviembre del proletariado alemán, con las banderas rojas y gritando viva la revolución rusa. Celebraron el tema, pero como justo el 9 de noviembre, Alemania tiene una fijación con el 9 de noviembre, porque el 9 de noviembre de 1938 se produjo una de las mayores masacres contra los judíos en Alemania, conocida como la Noche de los Cristales Rotos, la Noche de los Cristales Rojos, también el 9 de noviembre. Tampoco lo mencionaron, porque si lo mencionan, los judíos de esa noche son los palestinos del día de hoy. Que en Cisjordania, el otro día lo vi en la tele, los colonos judíos estaban incendiando viviendas y autos de los palestinos. Entonces, ¿qué diferencia hay con la Noche de los Cristales Rotos de Alemania? Entonces, saquémoslo porque el horno no está para bollos. Va a haber una reacción, y también la va a haber en Argentina, y ya la hay. Ese levantamiento universitario va a tener su secuencia el año que viene, porque no fue un hecho aislado, es la consecuencia de una maduración muy rápida de la juventud estudiantil respecto a lo que significa el gobierno de Milei. Y en el fondo la juventud estudiantil tiende a reflejar anticipadamente el descontento de la clase media, que manda a los chicos a la universidad, y también de ciertos sectores de la clase obrera. Siempre ha ocurrido eso. Entonces nosotros nos vamos a lanzar, como estamos lanzados, a nuestros mejores esfuerzos. No tenemos dinero para financiarlo. Vamos a lanzar a una campaña financiera para tapar agujeros, ¿no es cierto? Pero por tremendamente importante que es el dinero para impulsar las actividades del Partido Revolucionario, los grandes partidos revolucionarios crecieron sin dinero. Y si nosotros vamos a desarrollarnos de la misma manera. Lo que quiero decir es que en estos términos hacemos nuestra convocatoria para reforzar la fila de este partido. Porque si reforzamos la fila de este partido, en más lugares de trabajo, en mayores lugares de la provincia de Salta, vamos a poder hacer este trabajo de esclarecimiento. Porque yo hoy vengo a la capital, pero yo en el pasado no iba a la capital. Yo venía a la capital, después hacía un acto en Oral, después hacía un acto en Hipólito Yrigoyen, después hacía un acto en Tartagal, después me reunía con los petroleros de Mosconi, y una vez me junté con compañeros de Aguaray. Puede ser que me haya juntado con compañeros de Aguaray en una charla en el departamento Tartagal de la Universidad de Salta. Bueno, en Tartagal
también hablé en la Universidad de Noral y también hablé acá en la capital. Es decir, esa actividad ha refluido, pero está en nuestras manos que vuelva a recuperarse y que tenga un carácter más profundo y más amplio, porque no hay cosa que te haga madurar más que los retrocesos. Los retrocesos no ayudan a madurar a los necios, que consideran que el retroceso, la derrota, el desengaño, son una característica, son una enfermedad personal. Le pasa a él porque tiene alguna perturbación que no le permite ser permanentemente optimista. No, el flujo de la vida está constituido de victorias y retrocesos. Los retrocesos se enseñan, y cuando hay unas victorias hay que tomarlas con vigor y con prudencia, porque una victoria de la revolución es una alerta de la contrarrevolución. Entonces tu enemigo, esta misma noche que vos festejás, está empezando a armar la respuesta de la contrarrevolución. Tenemos que infundir ese espíritu. Entonces hemos retrocedido, muy bien, volvemos, nuestros principios siguen en pie, porque se lo dije hoy en una radio, digo, mira, el socialismo es inmortal. Y quiero explicar por qué es inmortal. Porque mientras haya capitalismo, el socialismo es inevitable. Si lo reducís a cenizas al socialismo, bajo el capitalismo vas a ver el renacimiento de las cenizas. Porque la explotación capitalista genera la resistencia a la explotación capitalista. Y voy a usar una imagen de Trotsky para terminar. Cuando el hombre, en el sentido de las personas, no quiero discriminar a la mujer, la palabra hombre en castellano en ciertas frases tiene un carácter universal, también se refiere a las mujeres. Ha sido así durante mucho tiempo, todo el mundo lo entendió de esa manera, así que no hay ningún problema. Pero cuando el hombre empezó a caminar en dos patas, ocurrió algo revolucionario, que vivir doblegado era un sufrimiento, porque la columna vertical exige que vos tengas, no estés doblegado, no estés inclinado, no estés arrodillado. Es una imagen de Trotsky. Es decir, la revolución tiene que ver con el hecho que como el hombre es un bípedo y que necesita mantener la columna vertebral, los esfuerzos del capitalismo por quebrársela provocan la revolución social. Tenemos que defender estas banderas con más vigor que nunca a la luz del hombre de Milei. Y en nuestro partido, Política Obrera, estamos discutiendo cómo responder en los próximos meses a lo que va a ser una gran crisis política en la provincia. Y por eso necesitamos más militantes. ¿Por qué va a haber una crisis política en la provincia? Porque Gustavo Sáenz, en principio, vamos a ver los acontecimientos, así es como se analiza, uno dice, me va a ocurrir esto, puede ser, y después tiene que ver cómo se desenvuelven las cosas. Gustavo Sáenz está en una situación muy difícil después que Milei ganó con el 70% de los votos. Porque Milei dice lo siguiente, Salta es mía, no es de Sáenz. Y quiero que mi gente gobierne Salta. ¿Llegarán a un compromiso? Bueno, yo te doy un espacio a vos en las elecciones provinciales y vos me das el espacio a mí en las elecciones nacionales. Hay algunos que piensan que pueden llegar a un compromiso. Como Milei se quiere chupar a todo el mundo, yo en principio creo que no hay compromiso. Y por lo tanto, Gustavo Sáenz y el régimen político va a sufrir una gran sacudida. ¿Qué tiene de valor esa sacudida? ¿Qué valor tiene? Cuando se sacude el aparato del Estado capitalista, que quiebra, se pelea y todo lo demás, la clase obrera descubre algo más, una cosa más que la sola explotación. Descubre también que los capitalistas no saben gobernar y no pueden gobernar por las contradicciones de su sistema. Entonces prestan más atención a los partidos que le dicen, che, ¿por qué no gobernamos lo que elaboramos? Por una vez. ¿Por qué no? Entra mejor esa idea. Entonces,
es importante seguir la crisis política, que no se va a dar solo en Salta, porque el problema de chuparse todo también se plantea en Córdoba. Entonces, los estamos invitando a una gran empresa política, a desarrollar estas ideas, a cobrar con política obrera y ahora de forma inmediata a intercambiar ideas sobre esta exposición. Les agradezco mucho porque han atendido, por lo que he visto, con bastante interés. Bueno, compañeras, compañeros, está habilitada, por supuesto, el uso de la palabra para las preguntas, planteos políticos, aportes, consideraciones, lo que quieran hacer, y aprovechar la posibilidad de que lo tenemos a Jorge alrededor de las 9:15, 9:20 de la noche. El compañero está comprometido para ir a una entrevista en Canal 10, con lo cual desde ya les propongo que tomen la palabra y aprovechemos el tiempo que tenemos. Adelante. No, lo único que yo te quería decir es que nos dijeron a nosotros, Sí. Vení, Víctor, vení. Así aprovechás. Perdón, Claudio, hay muchos compañeros que están conectados también y así aprovechamos la posibilidad de que te escuchen. Si no escuchan la pregunta, cuando me lleva la respuesta no van a saber qué estoy respondiendo. ¿Le agarro 40? Apelita nomás. No, lo único que quería decir, por ejemplo, que nosotros cuando estábamos en la toma del rector de la UNSA, mucha gente dijo, y otros docentes, que a nosotros, todo el resto del país, nos toman como punta de lanza porque somos los únicos que aparentemente vamos a hacer que va a sacar a todo el pueblo a luchar contra este gobierno. Nada más. No, es muy importante porque no solo que le estaban dando un apoyo, sino que quiero aprovechar que están los compañeros de Catamarca para señalar lo siguiente: los universitarios de Catamarca hicieron punta con ustedes y fueron un factor muy importante los compañeros de Catamarca en la creación de lo que se llamó interfacultades, si no me equivoco. Interclaustros. Disculpa, más o menos, le pegué el poste, casi hoy. Entonces vos fíjate qué iniciativa desde abajo construyendo una organización. Y eso explica en cierto modo que hoy vengan hasta acá, porque evidentemente podrían quedarse en Catamarca porque yo voy a ir a Catamarca. Pero cuando uno está ávido de luchar, quiere cortar los tiempos. Y entonces dice, bueno, es un fin de semana, si puedo me voy, me meto en este debate y adelanto los tiempos. El querer adelantar los tiempos en la lucha revolucionaria es una buena señal. Es una muy buena señal. Pero también no hay que olvidar que, por ejemplo, cuando el sindicato no funciona, está la gente están las personas que son autoconvocadas. Exactamente. Hacen al representante y gobierno. Exactamente. Y se dan su forma de organización de una forma autoconvocada, y entonces no solo la necesidad, sino el fenómeno de la lucha irrumpe rompiendo esquemas. No, pero ¿cómo? Si el sindicato lo controlamos nosotros, ¿cómo es que hay una lucha? No importa que vos puedes controlar el sindicato y sos un traidor a los obreros. Es como el agua. Si vos le pones una cantidad de pibes a un río, lo único que vas a lograr es que el agua termine inundando toda la parte lateral. Entonces la lucha de clases es como un torrente de agua. El capitalismo pone distintas barreras, arma diques y lo que fuere, pero el torrente de agua es incesante, es permanente y es mundial. Muchísimas gracias. Si les parece, compas, Flor creo que va a intervenir. Todos los compañeros que quieran hacer preguntas o hacer planteos y demás, si les parece, podemos unificar varias intervenciones. Bueno, compañeros, creo que es importante todo lo que se está discutiendo acá.
la difusión también y la discusión, porque lo que yo veo, digamos, en la provincia es una clase obrera que le pesa mucho una derrota, por ejemplo, de la huelga docente, que es el sector más combativo, digamos, de la clase obrera salteña, y que en su propia autoconvocatoria salió derrotada. Ahora después se levantó el movimiento estudiantil universitario, fueron a la toma, una movilización nacional muy importante, pero que tampoco logró, digamos, su objetivo de conquistar el presupuesto y derrotar, o por lo menos era nuestra perspectiva, derrotar al gobierno de Milei y poder levantar, digamos, al conjunto también del pueblo en esa perspectiva. Entonces, ¿qué le dirías, por ejemplo, Jorge, a estos compañeros que pueden estar desmoralizados o que pueden decir, mira, yo ya me autoconvoqué, ya fuimos a la lucha, no pasa nada, todo sigue igual? Eso por un lado, y después la pregunta que hace una compañera allá, que no se anima a hablar, que decía, bueno, vos hablás que ya es el fin del sufragio universal, ¿qué es lo que proponés? ¿Una dictadura socialista? En el tema de estas luchas, como yo sigo todas las luchas que pueda seguir, porque formo parte de un partido que está en las luchas, la situación estudiantil es un poco diferente al problema docente en Salta. Entre los estudiantes hay una conciencia de que cumplieron una etapa, no hay desmoralización. Las características es que, bueno, las clases terminan, entonces el estudiantado se dispersa. El año que viene van a ver cómo se retoma, con una ventaja, que van a arrancar de comienzo de año, no como esta vez que, digamos, esta cuestión de la ocupación de facultades se produjo en el último semestre, en el segundo semestre, si dividimos por semestre las clases, en el segundo semestre del año y hasta cierto punto en el segundo trimestre. Si no en el primer trimestre, sino un poquito más cerca del segundo. Está planteado. En el caso de los autoconvocados docentes, yo he tenido diversas discusiones, análisis, atraviesan una crisis. Porque habiendo debutado, me acuerdo, ¿cómo se llamaba? La noche de las tizas. La noche de las tizas, me acuerdo todo eso, y toda esa lucha. Habiendo debutado de esa manera, el gobierno aprendió a cooptar al movimiento de autoconvocados como lo ha logrado hacer con la ADP, que es un aparato paraestatal. ADP quiere decir Asociación de Docentes Provinciales. Entonces ahí hay una crisis. Y la crisis tiene que ver con que sectores enteros de autoconvocados, pero más bien de una cúpula, trabajan los autoconvocados no para que cree un vecino de entrada para que sean derrotados. La idea es que tenemos que llegar a un acuerdo con el gobierno, hacen lo que la CGT hace con Milei. Entonces, es un lindo desafío político, una lucha. Hay que armar una campaña de esclarecimiento, señalar los objetivos del próximo año y empezar a plantear cambios en la metodología y en el alcance del movimiento de docentes de la provincia, que hasta ahora se expresaban estos autoconvocados, que probablemente vuelva a ocurrir con el movimiento de autoconvocados, pero que con un esclarecimiento nuestro tendremos mejores armas para evitar que se desnaturalice el movimiento y termine siendo un freno, y eventualmente de que nazca con otras perspectivas, con otras características, porque también eso está ligado al resto de la provincia. Porque un movimiento autoconvocado que opera solo en su región sufre un poco la presión del aislamiento, no hay un acompañamiento. Pero ¿cómo se hace para que haya un acompañamiento? Para que los padres de los chicos se acompañen en el movimiento, para que sectores sindicales se acompañen. Entonces es relativamente distinto. La crítica mía al sufragio universal es muy importante
porque ocurre lo siguiente. En un Estado donde reina la desigualdad y donde una clase explota a otra, la clase explotadora dice: yo te estoy dando el arma de tu emancipación, el sufragio. ¿Ustedes son mayoría? Bueno, usen el sufragio universal. Y entonces operen dentro del sistema con estas herramientas. ¿Cuál es el mensaje? No me ataquen el sistema. El instrumento de la emancipación ustedes lo tienen. Y permítanme, aunque nos corre el tiempo, que les cuente que todo esto tiene una historia, porque yo no estoy improvisando. No es que yo me levanté de la mañana y hablo del sufragio universal. Cuando el Estado capitalista todavía no tenía las características tan despóticas que tiene ahora, no había un ejército permanente, cuando había una guerra había que juntar a la gente para la guerra, es decir, era otra cosa. En Inglaterra se formó un partido obrero muy importante, el primer partido obrero de la historia, que se llamaba Partido Cartista. Y como en Inglaterra solo votaban los hombres y aquellos que tuvieran un nivel de propiedad, un nivel de ingresos, por lo tanto era un sufragio restringido, el Partido Cartista, por eso llamaba Cartista, lo van a ver, pedía el sufragio universal. Y entendía el Partido Cartista que el sufragio universal era el instrumento de emancipación de los trabajadores. Carlos Marx no los criticó por esa opinión. Pero la burguesía inglesa los masacró. Cuando el Estado capitalista se fue tomando forma, experiencia, etcétera, etcétera, empezó a aflojar el sufragio y extenderlo. Y en Francia se formó una dictadura sobre la base del sufragio universal. ¿De qué manera? Había habido una revolución, la revolución fue masacrada, y entre los generales que masacraron la revolución y ciertos funcionarios políticos, no quiero entrar en detalles ahora, tomaron el poder, anularon el régimen democrático que había en Francia, y sobre la base de la represión y la masacre de los trabajadores convocaron elecciones. Y entonces, ¿qué surgió? Que la clase obrera en Francia era una minoría, que la clase mayoritaria de los campesinos, y que la Revolución Francesa le había dado a los campesinos la tierra. Por primera vez se aplica el sufragio universal y votan a favor de estos generales. ¿Está claro? Eso llevó a Marx a un análisis muy profundo, a desarrollar hasta acá, donde por primera vez pone en manifiesto que el sufragio universal no es el instrumento de la emancipación. Y como prueba de que no lo es, más no da razonamientos, como prueba de que no lo es, 20 años después de este golpe de Estado, posterior a una revolución, se produce un gran levantamiento obrero en Francia y se instaura el Estado más democrático de la historia sin sufragio universal, mediante un régimen colectivo representativo de los trabajadores conocido como la Comuna de París. El voto era el voto posterior a una asamblea y una discusión. ¿Se entiende? No se votaba solitariamente. Se había reuniones de asamblea y se llegaban a posiciones de votos. El ejército francés masacró la Comuna de París, mató 40.000 obreros franceses, y una vez que los mató y provocó una tremenda derrota de la clase obrera, convocó elecciones democráticas. Es muy importante. Convoca elecciones democráticas después de una masacre de la clase obrera, porque tiene asegurado que el sufragio universal no va a cuestionar el sistema, porque los obreros están fuera políticamente del sistema por la derrota que sufrieron. En América Latina tuvimos una experiencia. Paraguay era una dictadura. Gaspar Francia, ¿no es cierto? Solano López, eran dictaduras.
eran dictaduras populares tipo Perón. En la guerra de la Santa Alianza, Brasil, Argentina y Uruguay, contra Paraguay, masacraron a todos los hombres en Paraguay. Fue una sangría sin precedentes contra el pueblo paraguayo. Una vez que los masacraron, se estableció la República Democrática en Paraguay. Es decir, que el sufragio universal es una concesión tardía de la burguesía al pueblo, una vez que ha dominado el mecanismo del sufragio universal y que ha eliminado a la clase obrera como factor independiente. Porque en otros países, cuando la clase obrera se valió de alguna manera del sufragio, que hubo un golpe de Estado, el golpe de Estado de Pinochet contra Allende. Entonces ocurre lo siguiente: nosotros nunca vamos a abolir la democracia, y la democracia es que la gente vote, pero también la democracia es que la gente delibere. Entonces, en un régimen social armónico donde los explotadores han sido eliminados como organización social, no como personas, el sistema capitalista es eliminado, el sufragio universal es otra cosa, pero no es un instrumento de liberación, es un método democrático de alguien que se ha liberado por vía revolucionaria. El instrumento ha sido la acción revolucionaria del pueblo, que cuando resultó victorioso desarrolló el sufragio universal, como por ejemplo cuando supongamos que hoy queremos hacer una tarea y alguien propone, bueno, mira, pasa tal cosa, hago esta tarea, lo sometemos a votación acá. ¿Gana? Vamos. ¿Perdemos? No. Tenemos que votar. Votar se vota siempre. Votar se vota en un consorcio. Y cualquiera que sabe que en un consorcio, cualquiera sean los votos de la gente que está en los departamentos, si los alquileres fueron aumentados sin límites, se van a joder la vida, porque dentro del marco del consorcio los alquileres caros no tienen solución. Y segundo lugar, si la electricidad sube, el gas sube y todo sube, no le vas a decir a la administración que no te suba las expensas, porque ¿quién paga entonces, digamos, todo eso? Lo que yo quiero señalar acá es aprovechar la experiencia de Milei para mostrar que un pueblo o una clase obrera en crisis, con una confusión determinada y una fuerte tendencia derechista al capitalismo, lleva, por medio del sufragio universal, que no es solo de los obreros, sino de todos los ciudadanos de la Argentina, a la instauración de un gobierno que no quiere gobernar ni con el Congreso y que emite leyes, decretos que vulneran la Constitución. Se percibe la contradicción. No viene como una dictadura a través de un golpe de Estado, viene porque hubo una votación y entonces ahora voy y te serrucho los salarios, las jubilaciones, la libertad de manifestar, la libertad de protestar, el derecho de huelga, porque los docentes van a sufrir eso, van a decretar que la docencia es un trabajo, o la educación es un servicio esencial y van a prohibir el derecho de huelga. Entonces, el tema es este: ¿qué parió el sufragio universal en la última elección? Un gobierno reaccionario contrario a la democracia. No es una contradicción fantástica. Ahora bien, el problema no es solo de ver que hay una contradicción. ¿Cómo lo explicás? Bajo un régimen de dominación de clase del capital sobre los trabajadores, lo que mucha gente cree que es un instrumento de emancipación se puede transformar en un instrumento de subyugación de los propios trabajadores. Esta es política revolucionaria. Esta es la comprensión que tiene que haber. Y nadie está diciendo que no va a ir a elecciones, porque acabo de convocarlos, digamos, para que junto con nosotros desarrollemos una gran política, porque acaba de haber elecciones en mayo. Porque acaba de haber elecciones en mayo. Entonces ustedes ven que es un planteo. Ahora, la pregunta está muy bien, porque la pregunta me dice: Jorge, te estás contradiciendo. Bien,
que la persona que hizo la pregunta y que según la compañera no quería venir acá por un problema de timidez o falta de costumbre, qué sé yo, advirtió que era una contradicción. Y dice, che, a esto lo pillé, se está contradiciendo. Pero la contradicción no siempre es un elemento negativo, puede ser más positivo. Si uno ve por qué emerge esa contradicción y por lo tanto se da los medios de superarla. Así que ha sido una pregunta que yo la saludo como muy positiva, especialmente porque además fue muy sencilla. Y me tomé el trabajo largo de hablar sobre ella porque respeto ese señalamiento, ¿no es cierto? Así que está muy bien. Y como yo veo que me están mirando para que me vaya, porque tengo un compromiso, firmemente los invito, vengan al Partido Obrero, discutan con nosotros. ¿Qué es el verdadero Partido Obrero? Claro. Históricamente somos el Partido Obrero. El subconsciente me demostró que la continuidad histórica del Partido Obrero somos nosotros.